Buenos días compañeros, el tema que nos correspondió fue Lech Vygotsky. Nuestro grupo está conformado por Stephanie López Rodríguez, Luisa Fernanda Fernández, Lady Diana Jaramillo Suárez, Sara Aristazábal Restrepo, Angie Paola Quintero Ospina y Estefanía Marín Arroyave. Contextualización. A continuación vamos a hablar sobre las teorías de Vygotsky, las cuales se desarrollan desde la niñez y también se darán algunos ejemplos sobre sus teorías. Biografía. Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Bielorrusia, y falleció el 11 de junio de 1934 en Moscú, Rusia. Fue un psicólogo ruso de origen judío y uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Fue jefe de la orientación sociocultural de la psicología soviética. Ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica occidental. Durante toda su vida, Vygotsky se dedicó a la enseñanza. Trabajó inicialmente en Gomel como profesor de psicología y después se trasladó a Moscú, donde se convirtió muy pronto en una figura central de la psicología de la época. Teoría sociohistórica. Esta teoría habla sobre el contexto social, es el que influye en el aprendizaje y desarrollo del niño. Vygotsky hace énfasis al papel que tienen las interacciones sociales en el aprendizaje. Considera el aprendizaje como mecanismos fundamentales del desarrollo. La teoría de Vygotsky se refería a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural del desarrollo, también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. La conciencia. La conducta humana no solamente está guiada por procesos biológicos, sino también por elementos subjetivos. Para comprender el origen y el desarrollo de la conciencia, Vygotsky se ocupó de estudiar los procesos psicológicos. Para esto es importante saber quién soy, a dónde voy. Siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos y por qué. Estar seguro de lo que queremos lograr, que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Tipo de funciones psicológicas. Funciones psicológicas inferiores. Existen desde el inicio de vida. Están determinadas por factores biológicos y constituyen la conciencia inferior. Funciones psicológicas superiores. Son construidas histórica, cultural y socialmente. Autorregula y organiza la conducta consciente. Voluntarios ocupan instrumentos de mediación. Atención voluntario, memoria lógico, pensamiento conceptual y verbal y emociones complejas. Proceso de internalización. Vygotsky planteó el desarrollo humano como proceso dialéctico de internalización de cultura provista por un contexto sociohistórico. Zona del desarrollo próximo. Zona real. La calidad de resolver independientemente un problema. Zona del desarrollo próximo. Distancia entre el nivel resolución de una tarea a una persona puede alcanzar actuando independientemente. Zona potencial. La resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero. Aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje es cuando el educador le da todas las herramientas necesarias al niño para que aprenda por sí solo. Descubrimiento inductivo. Este descubrimiento implica la colección y reordenación de datos para llegar a una categoría, concepto o generalización. La lección abierta de descubrimiento inductivo y la lección estructurada de descubrimiento inductivo. Descubrimiento deductivo. Este implica la combinación de ideas generales con el fin de llegar a enunciados específicos como la construcción de una conclusión. La lección simple de descubrimiento deductivo. La lección de descubrimiento semideductivo y la deducción de descubrimiento hipotético deductivo. Descubrimiento transductivo. El individuo relaciona
o compara dos elementos particulares y que son similares en uno a dos aspectos. Este tipo de descubrimiento se compara a dos o más objetos. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. Cuando aprendemos algo y se nos queda grabado es porque aprendimos de uno mismo. Modelos de representación. En activo. El modelo en activo de aprendizaje se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. Icónico. El modelo icónico de aprendizaje implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere una importancia creciente a medida que el niño crece y que se alista para aprender conceptos y principios. Simbólico. El modelo simbólico de aprendizaje es el que hace caso de la palabra citada y hablada. Teoría e instrucción. Se ocupa de prescribir cómo es la forma como debemos encarar las enseñanzas para lograr un mejor aprendizaje. Predisposición a aprender, estructura y forma del conocimiento, secuencia de presentación, forma y frecuencia del esfuerzo. Ejemplo del descubrimiento inductivo. Este vendría siendo cuando el niño le da categoría a las cosas. Un ejemplo sería darle a un niño fotografías con imágenes de comida y pedirle que las acomode por categorías. Él lo podría hacer de muchas maneras, acomodando las fotos por alimentos de comida, alimentos de desayuno y alimentos de cena, o por carnes, lácteos, frutas, verduras, etc. También es cuando el niño generaliza las categorías. En este descubrimiento el niño aprende lo que desea aprender. Otro ejemplo es el descubrimiento deductivo. El niño llega a un descubrimiento mediante diferentes formas. Puede ser por medio de preguntas con respuestas muy obvias. Al igual que hipotéticamente antes de llegar al descubrimiento, el niño hace una previa deducción de lo que aprenderá. Más que todo, en este tipo de descubrimiento, el sistema es quien controla lo que descubrirá el niño. Y por último, daré otro ejemplo de descubrimiento transductivo. En este tipo de descubrimientos se compara a dos o más objetos. Por ejemplo, sería comparar un caballo con un automóvil porque los dos son muy rápidos. Comparar un avestruz con una jirafa porque ambos tienen el cuello largo. Gracias a este descubrimiento se hicieron las metáforas. Por ejemplo, tus ojos brillan igual que la luna. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. Cuando aprendemos algo y se nos queda grabado, es porque lo aprendimos por uno mismo, descubriendo. Vygotsky crea la teoría sociohistórica. El sujeto aprende y se relaciona por lo social. Procesos psicológicos elementales y superiores. Una de las actividades son instrumental, que son herramientas que podemos interactuar con el medio y el lenguaje y la estructura. El desarrollo interpersonal y la intrapersonal, construcción del yo, la identidad, el sujeto se interrelaciona para formar su identidad, construcción de aprendizaje. En este aprendizaje, el alumno sea activo en cuanto a la resolución de problemas a través de algún estímulo. El alumno adquiere los conocimientos por sí mismo y dependiendo de los objetamos y qué capacidades cognitivas tiene. Teoría del desarrollo cognitivo. Vygotsky criticó la teoría piagetiana, ya que en su perspectiva el conocimiento no se construye de manera individual, sino que se construye a medida que el niño interactúa con cada individuo. También nos dice que todo niño nace con habilidades mentales elementales, entre ellas la percepción, la atención y la memoria. También nos dice que primero se debe conocer la cultura donde se cría el niño, para así poder entender su desarrollo
su desarrollo. Considera 5 conceptos elementales. Las primeras son las funciones mentales, de las cuales existen 2 tipos, que son las inferiores y las superiores. Las inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente, como por ejemplo un bebé llorando. Y las funciones superiores se desarrollan y se adquieren a través de la interacción social y son mediadas culturalmente. Como por ejemplo, la profesora en la imagen de la derecha les está enseñando cómo armar los cubitos. Eso es una interacción social y así es como aprenden los niños. Segundo, las habilidades psicológicas. Esas se manifiestan como interpsicológicas e intrapsicológicas. Bueno, o sea que eso quiere decir que primero se manifiesta en el ámbito social y después en el ámbito individual. En primera instancia, el comportamiento del ser humano depende de otros, o sea, lo que le enseña la sociedad. Y luego es a través de la interiorización del individuo. Es lo que o sea, que el individuo es capaz de actuar por sí mismo y de asumir sus responsabilidades y sus actos, de pensar que hizo bien o que hizo mal. Tercero, herramientas del pensamiento. Las describió a partir de herramientas técnicas y psicológicas. Las herramientas técnicas sirven para modificar los objetos o dominar el ambiente. Por ejemplo, como se ve en la imagen, el niño está escribiendo, está dominando un lápiz o está dominando la bicicleta. Y las herramientas psicológicas sirven para organizar o controlar el pensamiento y la conducta, como por ejemplo dibujos, aprender números, aprender sistemas de símbolos. Cuarto, el lenguaje y desarrollo. El lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. Vygotsky creía que el lenguaje se desarrolla a partir de las interacciones sociales con el fin de comunicarse con el mundo exterior. Distingue 3 etapas en el uso del lenguaje. La primera es el habla social, que se presenta normalmente a la edad de los 2 años, donde el niño se sirve el lenguaje para poder comunicarse con las otras personas. Por otro lado está el habla egocéntrica, donde el niño comienza a utilizar el habla para regular su conducta y su pensamiento. En esta fase del desarrollo, el habla comienza a desempeñar una función intelectual y comunicativa. Dice todo lo que piensa, ¿cierto? Y por último está el habla interna. En esta fase ya el niño puede reflexionar sobre la solución de problemas que tiene y las consecuencias de sus acciones, ya que puede manipular su lenguaje en su cabeza. Quinto, zona del desarrollo proximal. Esto es lo que el niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda de los demás. Aquí las interacciones con los adultos y con los compañeros le ayuda al niño a alcanzar un nivel superior de funcionamiento. Teoría sociocultural. La cultura introduce hábitos y formas de interacción con otros que se aprenden con la misma interacción y es la cultura que establece lo que sus miembros deberían aprender. Lo que nos señala la teoría sociocultural es que para que haya un desarrollo individual debe haber un desarrollo social, donde nos destaca la importancia de la integración entre las personas y la cultura, con el fin de que el infante tenga un aprendizaje dentro de un proceso social. Teoría evolutiva. Esta teoría desarrolla desarrollo sociocognitivo de la primera infancia, aparición del lenguaje y la comunicación, construcción del lenguaje escrito y otros aspectos.
Por otro lado está el método principal de Vygotsky. Es la teoría evolutiva. Indica que el comportamiento solo puede ser entendido si se estudia su historia. El análisis genético está dividido en dos. El primero es el método genético comparativo y el segundo es el método experimental evolutivo. Para la concepción del desarrollo, Vygotsky aplicó el método genético en 4 ámbitos. El primero es el filogenético. Este se centra en el estudio de la forma en que surge cada determinada función psicológica en la especie humana. Como segundo, el histórico sociocultural, que concibe el desarrollo personal como una construcción cultural, es decir, que se da a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas. Como tercero está el ontogenético. Esta es una rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo desde la fecundación, por la fusión de los gametos masculinos y femeninos, para la conformación de un cigoto durante la reproducción sexual hasta su senescencia, pasando por la forma adulta. Como cuarto está el microgenético, que es un proceso de investigación que se refiere al estudio de las variaciones psicológicas que suceden en un espacio de tiempo muy corto. Pensamiento y lenguaje. Vygotsky señala que la transmisión de pensamientos, experiencias, etc. se da por medio del lenguaje humano y el significado que tiene la palabra humana. Se da en el ámbito ontogenético y se establece una relación entre el lenguaje que se asocia a una etapa preintelectual y el pensamiento a una etapa prelingüística. Son genéticamente de raíces distintas y se mantienen así por un tiempo determinado, una independiente de la otra, hasta que en un momento dado se encuentran y el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. La importancia del lenguaje para Vygotsky es que el lenguaje es aprendido a través de la interacción con otros. Los niños, e incluyendo los adultos, se ven involucrados en actividades mentales de orden superior que se convierten en procesos mentales internos que luego pueden plasmar de forma escrita o verbal, y es el lenguaje el método por el cual se hace la transferencia de estos significados. La internalización. Un elemento esencial de la formación de las funciones mentales superiores es el proceso de internalización de los signos que las personas intercambian. De acuerdo con Vygotsky, lo que al principio aparece como un mediador extremo de la conducta social, más tarde se convierte en un proceso psicológico interno. La interacción del adulto-niño, el nivel evolutivo de las actividades que el niño logra por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial, que es cuando un adulto brinda ayuda para resolver un problema y el niño lo soluciona. Zona de desarrollo próximo. Este no es otra cosa que la distancia que hay entre el nivel del desarrollo, que es determinado por la capacidad de resolver algún problema independientemente, y el nivel que hay de desarrollo potencial, que es determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero capaz. La zona de desarrollo próximo a nivel educativo. De acuerdo con Vygotsky, el papel de la alfabetización y la educación en general es el de proporcionar a los niños experiencias con el lenguaje que estén en su zona de desarrollo próximo, actividades que contribuyan a un reto, pero que puedan ser logradas por medio de una orientación adecuada por parte del adulto. El andamiaje. Vygotsky utilizó el andamiaje para describir interacciones efectivas de enseñanza-aprendizaje dentro de la zona de desarrollo próxima. Ha sido utilizada para indicar la participación guiada de actividades conjuntas que ayudan a los niños o adultos a asimilar nuevas ideas de colaboración adulto-niño. Se percibe al niño generalmente como una edificación que se construye a sí misma de manera activa. El ambiente sociocultural es el andamio necesario o es el sistema de apoyo que le permite al niño seguir adelante y continuar construyendo nuevas competencias. A continuación voy a dar algunos ejemplos del enfoque sociocultural. Entonces, por ejemplo, la cultura del niño influye en el desarrollo cognitivo. Un niño de China no tiene el mismo comportamiento de un niño de África. Por ejemplo, varios niños de Marruecos ponen música de danza árabe con su respectivo traje y empiezan a bailar. Así están interactuando entre sí y están aprendiendo de su cultura. Otro ejemplo es un niño de 6 años que no alcanza la alacena y quiere coger cereal,
Pide a su padre que lo cargue o que le ayude a poner una silla para alcanzarlo y así por medio de la ayuda de un adulto logra su objetivo. Materialismo histórico y dialéctico. Lo que caracteriza al pensamiento Vygotsky es la semiótica. ¿Qué es la semiótica? La semiótica es el estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos a los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Otra característica del pensamiento de Vygotsky es la génesis social de la conciencia. Y por último, el papel del instrumento simbólico como regulador de la actividad cognoscitiva. Mediante esta visión se da el desarrollo del hombre y su explicación conductual con su práctica. Conclusiones. Finalizando con las conclusiones, se considera al individuo como resultado del proceso histórico-social donde el lenguaje se basa y desempeña un papel muy importante en general. Para concluir, esto es un proceso de interacción entre el sujeto en el medio social y cultural, no solamente físico. Como lo dice Vygotsky, esto concibe en el desarrollo personal como una construcción cultural y esta se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura y en la realización de actividades sociales compartidas. Segundo, desde que nacemos somos seres sociales y mientras vamos creciendo aprendemos nuevas cosas que son de ayuda para nuestro desarrollo y esto se da mediante la interacción que tenemos con los otros, ya que individualmente muchas veces no tenemos la capacidad de lograr algún conocimiento. Podemos poner de ejemplo un niño en su etapa de infancia que desea conseguir algo y este lo hace por medio de su lenguaje corporal. Por eso se menciona que individualmente no podemos lograr tener como un conocimiento y por ende siempre vamos a tener la necesidad de interactuar y estar en el medio social con los otros.